Veamos el tomo 9 del coleccionable de Marvel por parte de Salvat, esta vez con una historia de Wolverine. Bienvenidos a Multiversum Comics. Wolverine es un personaje extremadamente popular que tuvo su origen en un número de Incredible Hulk, para ser más precisos en el 181, en 1974. Posteriormente, cuando Claremont se hizo cargo de Uncanny X-Men, lo utilizó como uno de sus personajes principales y fue aumentando la importancia que tenía el personaje en la galería de los mutantes. Pero no fue hasta 1982 cuando se le dio una serie limitada propia. Dicha serie limitada es la que hoy nos ocupa. Salvat la denomina Wolverine Honor. Lo que aquí encontramos son 4 números, que no cumplen la típica función de ser una historia de origen, sino de consolidar el personaje para el público que cada vez le iba agarrando mayor cariño. Los autores encargados de esta obra son dos de los más grandes en la historia del cómic estadounidense, así que veremos qué tal lo hicieron. La historia abre con un prólogo en donde encontramos a Wolverine buscando algo en las profundidades de los bosques canadienses. Rápidamente descubrimos que se encuentra cazando a un animal salvaje, un oso, que ha causado muchos problemas con habitantes de la zona. Cuando logra encontrarlo y darle fin, descubre que el oso estaba herido, así que un cazador fue técnicamente el responsable de todo el desastre posterior, así que también se encarga de él. Después de esta introducción, vemos cómo Wolverine se encuentra un poco consternado porque su amada, Mariko Yashida, no le ha respondido las cartas que le ha enviado. Así que acompañamos a Logan en un viaje hacia la Tierra del Sol Naciente, en donde descubrirá que su amada fue obligada a casarse por su padre. Wolverine, fiel a su carácter, reta a su suegro, Lord Shingen, para enfrentarse en un duelo y demostrarle el amor que tiene hacia Mariko. Pero el padre de Mariko aprovecha un descuido, lo envenena y utilizando la ventaja que tiene, vence y no solo vence, sino que humilla a Wolverine, arrebatándole el honor que tiene y manchando su imagen ante la mujer que ama. Así el resto de la historia se encargará de que veamos cómo Wolverine cae, descubre algunas conspiraciones en su contra y resurge para retomar su honor y consolidar su identidad. En estos videos generalmente primero hablo de los guionistas y después le dedico un espacio al dibujante, pero en esta ocasión debo hablar de las dos figuras al mismo tiempo. Chris Claremont es de sobra conocido por todos, ya que casi él solo consolidó y le dio forma a una de las franquicias o grupos más importantes en el género de superhéroes, a los mutantes. Su etapa en Uncanny X-Men es excelentemente valorada, casi todos los autores beben de él, y cualquier continuismo, herejía o progresión en los personajes es revisada por los lectores tomando como punto base su trabajo. Claremont no creó a Wolverine, pero era la persona más indicada para consolidar su figura y su significado. Frank Miller fue un dibujante que rápidamente se convirtió en guionista y es parte de los revolucionarios de los 80s, los que cambiaron la concepción del cómic estadounidense para el país mismo y para el mundo. En el año de publicación de esta obra estaba lejos de sus grandes aciertos, pero ya estaba comenzando a sonar por todos lados gracias a su maravilloso trabajo en Daredevil. Y lo que iría encumbrándolo en el diablo de Hell's Kitchen también se vería presente en este cómic. Miller en aquellos tiempos, aunque fungía de dibujante, influía demasiado en los guiones hasta tal punto que a veces eclipsaba al escritor. Y en esta miniserie creo que es algo que se alcanza a notar, pese a que estamos hablando de Claremont. Claremont para ese momento era una superestrella, y ya fuera por la calidad de su trabajo, por el gusto de los fans o por el ego del autor mismo, eclipsarlo era algo muy complicado. Pero sin duda encontramos muchos elementos en los que vemos que Miller sostuvo gran parte de este argumento. Esto por supuesto no lo digo en mala forma, no es que Claremont fuera malo y Miller agarró la mayor parte de la historia, sino que las influencias e ideas de Miller le gustaron bastante a Claremont y compaginaron su trabajo. De entrada, el punto más notorio en donde vemos que Miller tiene un peso importantísimo es en el narrador en off. La forma de narrar de Claremont es de sobra conocida, llena de descripciones elaboradas, reiteraciones constantes y figuras ornamentales detalladas que pueden o no gustar a lectores de diferentes épocas, sobre todo a los más actuales. En Wolverine encontramos un narrador muy introspectivo que se mete de lleno en la cabeza del personaje y que limita mucho el uso barroco de las palabras que Claremont gustaba de emplear. Es un narrador que adolece de momentos por la constante necesidad de contarnos lo que ya hemos visto para hacer un refresh de la historia anterior.
Esto algunos lo valoran mucho, ya que así cualquier persona que tomara la grapa de ese momento podrá entender de qué venía y seguir hacia adelante. Pero por supuesto, cuando pasa el tiempo y ahora leemos estas historias en un formato recopilatorio, puede ser muy cansado estar leyendo por momentos lo que ya sabes de sobra, sobre todo cuando se hace tanta incisión en describirnos a un personaje que todos conocemos. Volviendo a la figura misma del narrador, este estilo es completamente de una escuela milleriana, es algo que se ve en su etapa en Daredevil y se perfecciona en Dark Knight Returns o en Sin City. Por supuesto, el esqueleto mismo de la historia es de un tema que a Miller le encantaba y explotó en varias obras de aquellos momentos. La temática de un Japón todavía muy tradicional, mezclado con las mafias y el mundo ninja. Estos elementos precedían de su trabajo con Daredevil y después lo veríamos también en Ronin. Aquí sirven perfectamente para establecer el concepto de honor y jugar con él desde diferentes aristas, desde su importancia general en la sociedad japonesa, pasando por lo que significa en las familias, llegando a los puntos más individuales de la autopercepción y combinándose con un superhéroe que ya tenía matices muy distintos a los más tradicionales. Las historias de caída y resurgimiento suelen ser identificables para los lectores y siempre son emocionantes. Además, esa capa de drama romántico puede ser algo que te guste bastante si eres afín a esos temas. La construcción y desarrollo del personaje principal está muy bien lograda, por algo esta historia consolidó a Wolverine, y también se desarrolla muy bien a los personajes de soporte, desde la enigmática y peligrosa Yukio hasta la al principio sumisa y al final muy fuerte Mariko. El villano de la historia representa un cambio de aire para el género en aquellos momentos, y que su conclusión sea tan contundente lo hace sentir muy fresco. La historia en general está ubicada a medias de una continuidad muy precisa, y sin embargo eso no representa problemas para lectores que no estén conscientes de dónde venían o hacia dónde iban. El ritmo es bastante bueno, quizá en algunos puntos es apresurado, pero en general es un cómic en donde encontramos muchas cosas constantemente. Se nos narran eventos que hoy en día podrían ser exprimidos o alargados para cubrir hasta una etapa completa. La acción, como bien no podría faltar, es espectacular, aunque esto es gracias principalmente a la narrativa del arte, y aprovechando que lo menciono, pasaremos directamente a él. En los lápices, Miller estaba en su etapa de autor clásico. Tenía muchas reminiscencias de dibujantes que le influyeron y agradaban, aunque ya comenzamos a notar ciertas formas un poco toscas que nos irían indicando hacia dónde se iría moviendo en su dibujo, la forma de plasmar a los personajes, de detallar los entornos y establecer sus movimientos era muy común para la época. Sin embargo, había algunos detalles innovadores en su forma de narrar, y eso es algo que podemos notar principalmente en las escenas con más acción o con enfoques constantes hacia el personaje principal. Su fluidez narrativa es muy disfrutable y los rasgos faciales que imprimía transmitían muy bien las emociones de los personajes. Es un apartado artístico muy sólido que tiene un buen coloreado acorde a esos momentos y acompaña perfectamente el trabajo del guión. En conclusión, este cómic es una obra imperdible para fans del personaje y también para los que gusten del género de superhéroes y quieran conocer más de lo que fue esa época tan gloriosa de los 80s. Es una obra en donde Claremont brilló perfilando a uno de los personajes que estaba desarrollando en su serie principal y en donde Miller aportó muchísimos elementos y fue cimentando más su camino como autor completo. Pero tú dime acá en los comentarios qué te pareció la obra, qué te pareció el trabajo de ambos autores y qué piensas del personaje. Síguenos en las diferentes redes sociales que manejamos, coméntanos qué te gustaría ver en el canal y mantente al tanto de los diferentes programas que hacemos cada sábado. En esta ocasión, para el próximo programa, tendremos algunas sorpresas acorde a las fechas, así que sigue en Multiversum Comics.